Hay muchos compuestos importantes que se utilizan para hacer remedios caseros. Entre ellos está la canela, el laurel y el jengibre. Tenemos que para hacer este remedio casero, lo primero que vamos a tomar va a ser una cucharada de canela o una ramita de canela, 2 hojas de laurel. Además de eso, vamos a tomar una rodaja de jengibre que por lo menos tenga 2 centímetros de grosor y 2 tazas de agua que son equivalentes a 500 ml o mililitros. Vas a tomar esta agua y la vas a poner en una cacerola a hervir. Cuando esté hirviendo, vas a verter la canela y vas a esperar por lo menos 5 a 10 minutos para que la esencia de la canela empiece a salir. Cuando empiece a salir la esencia de la canela, entonces debes echar los demás ingredientes. Al tener los demás ingredientes con la canela, vas a esperar que esta hierva de 10 a 15 minutos para que las propiedades, la esencia de cada ingrediente, ya sea de la canela, del jengibre o del laurel, se mezclen entre sí. Luego de esto, entonces vas a apagar el fuego y vas a esperar a que esté un poquito tibio para poderlo tomar, o si quieres tomarlo frío también es una gran opción para usted tomarlo. O sea, puedes tomarlo frío o caliente. De este remedio casero que te estoy explicando, te voy a explicar las propiedades individuales de cada uno de estos ingredientes, ya sea de la canela, del jengibre o del laurel. Tenemos que de la canela, una de las propiedades más importantes que tiene es que tiene propiedad antiinflamatoria. Esta propiedad antiinflamatoria es gracias a que elimina los radicales libres y otras propiedades que en sí producen antiinflamación o analgesia en el cuerpo. Esto provoca que las personas que tengan enfermedades crónicas, por ejemplo artritis, tengan una mejoría de los síntomas de la misma, evitando así que las personas que tienen esta patología tomen medicamentos por un tiempo muy prolongado. Otro de los beneficios que tiene la canela es que esta ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, y eso está muy relacionado entonces con las personas que tienen diabetes tipo 2 exactamente, ya que esto ayuda a que la insulina tenga una mejor función o una función más efectiva, evitando así que estas personas tengan recaídas por aumento de la glucosa en sangre, lo que también le va a ayudar con el tiempo a disminuir la cantidad de medicamentos que estos toman para esta patología o esta enfermedad. Otra de las propiedades beneficiosas que tiene la canela es que esta ayuda a que los radicales libres sean eliminados de manera más efectiva, porque esta tiene una acción antioxidante. ¿Qué quiere decir esto de antioxidante? La antioxidación quiere decir eliminación de radicales libres, lo que hace que el estrés oxidativo, que es ni más ni menos que lo que hace que las células envejezcan o que mueran, y así también que envejezcan los órganos en el cuerpo y la piel. Entonces, eliminando esta posibilidad de que la piel o los órganos del cuerpo envejezcan, hace que tú te veas más joven o que rejuvenezca, y que algunas enfermedades, por lo tanto, que tienen que ver con el estrés oxidativo, también desaparezca. Esta acción va muy de la mano con la acción antiinflamatoria que tiene la canela, porque la canela tiene polifenoles también que hacen que reduzca la inflamación en el cuerpo. Entonces, los beneficios de los polifenoles conjuntamente con la acción antiinflamatoria, antioxidante que tiene la canela, hace que las personas que tienen enfermedades crónicas, dolencias crónicas, se le eliminen. También esta está muy relacionada con la salud cardiovascular. Las personas que sufran del corazón, que tengan presión arterial alta, que tengan colesterol LDL elevado o triglicéridos elevados, colesterol total elevado. Esto es porque la canela hace que los niveles de colesterol en sangre, ya sean LDL o triglicéridos o colesterol total, que estén elevados, pues esto disminuya, haciendo así entonces que las personas que tienen problemas cardiovasculares tengan menos posibilidad de tener un accidente cerebrovascular o un infarto agudo a miocardio. También hace que se produzca una vasodilatación a nivel periférico, que entonces produce como consecuencia una disminución de la presión arterial. Otra de las propiedades que tiene esta canela es que tiene acciones antimicrobianas, ayuda a que se combatan ciertos tipos de bacterias, de hongos, también de levadura, haciendo así que las
bacterias o los hongos, la levadura que se puede encontrar ya sea en el tracto respiratorio o gastrointestinal, hace que las personas que tengan, por ejemplo, que siempre padezcan de diarreas de manera inexplicable, o que se les produzca mucha parasitosis de manera consecuente, o que tengan problemas a nivel respiratorio por ciertos tipos de bacterias, pues esto le elimine esas infecciones o ayude a los medicamentos que está tomando esa persona. Otras de las funciones que tiene es que ayuda con la memoria y con la captación, con la atención. También elimina la posibilidad de que personas tengan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esas enfermedades neurodegenerativas hacen que las personas olviden las cosas. Entonces, al tomar este té de canela se disminuyen las probabilidades de tener estas enfermedades. Por otro lado, tenemos que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y también antioxidantes, lo que también va a funcionar y va a servir para los dolores musculares, de articulaciones o de los huesos. También mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico de las personas. Tradicionalmente el jengibre se ha tomado por mucho tiempo para resfriados, para náuseas y malestares estomacales. Sin embargo, ya vimos esas propiedades que tiene y que vamos a verlas por separados cada una más adelante. Este alivia las náuseas y también está asociado con los vómitos y el mareo, la eliminación de esto mismo después de una cirugía. Los compuestos activos del jengibre, como los gengiroles y los chogaoles, pueden ayudar a reducir la sensación de náuseas y a mejorar la motilidad intestinal, lo que sirve mucho también para personas que estén pasando por proceso postquirúrgico. También el jengibre tiene acciones antiinflamatorias porque contiene sus propiedades antiinflamatorias dentro de sí. Esto hace que también las condiciones patológicas inflamatorias de personas se vean eliminadas. Eso, y si la combinamos con las propiedades antiinflamatorias que tiene la canela, también sería una super bomba en contra de por ejemplo, artritis reumatoide o artritis aguda en las personas. Esta también tiene acciones a nivel del sistema digestivo, ya que esta estimula la síntesis de diferentes enzimas digestivas y facilita los movimientos intestinales para que se produzca una mejor digestión. Elimina los cólicos, también los malestares estomacales, y esto ayuda a reducir la inflamación o los gases intestinales de manera general, y ayuda también a que se produzca una mayor absorción de los nutrientes a nivel del sistema gastrointestinal en los intestinos, tanto sea intestino delgado o intestino grueso. También esta ayuda a aliviar los síntomas de resfriado y la gripe, como le dije anteriormente, ya que esta tiene funciones como expectorante y antitusiva. También calma la agitación de la garganta y también promueve la expulsión de la mucosidad, haciendo así que las personas que tengan gripe se eliminen estos síntomas y que se le alivien los síntomas de la gripe. Esta también, al igual que la canela, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, como decíamos ahorita. La propiedad antioxidante que tiene el jengibre provoca que, como mencioné, al efecto de la canela, las personas que tengan prematuridad del envejecimiento, pues estos efectos se reviertan y que tú luzcas de manera más joven. Ayuda también con la circulación porque tiene un efecto vasodilatador, lo que provocaría entonces las personas que tienen presión elevada, presión arterial elevada, que esa presión disminuya. Y con el efecto de la canela, combinar estos dos, pues sería una propiedad súper potente para las personas que sufran de presión arterial elevada. Por otro lado, tenemos que las hojas de laurel tienen compuestos como el cineol y también el eugenol, que poseen propiedades tanto antiinflamatorias como también antioxidantes, y ahí vamos con la combinación de estos tres elementos. También se puede utilizar para aliviar algunos problemas digestivos y respiratorios, y se cree que esta misma tiene efecto directa sobre los dolores, o sea que sirve como un calmante. A nivel digestivo, las hojas de laurel contienen compuestos que estimulan la producción de enzimas digestivas, que puede hacer que los compuestos que estén a nivel gastrointestinal se descompongan más rápido, promueven su absorción, por tanto la absorción de los nutrientes, y aliviar los síntomas de indigestión, los calambres estomacales y también las flatulencias, que son los pedos. Estos efectos son muy beneficiosos porque también acompañan efectos que van conjuntamente con el jengibre y la canela. Otras propiedades que tiene son propiedades antifúngicas y antimicrobianas. Entonces se ha demostrado que este laurel tiene propiedades que eliminan bacterias y también eliminan
hongos. Aumenta, no solamente que elimina la bacteria del hongo, también aumenta el sistema inmune, lo que provoca una mayor defensa en las personas que tengan disminución de la defensa del cuerpo. Si tú te enfermas de manera muy fácil o un hijo tuyo se enferma muy frecuente, sería bueno entonces agregar estos condimentos o estos remedios caseros a su dieta de manera semanal para verificar si la defensa le aumenta y eliminar estas enfermedades que se le provocan como consecuencia de la defensa baja. A nivel respiratorio, sirve para las bronquitis, inflamación a nivel de los bronquios, también tiene efectos expectorantes y también descongestionantes. Esto ayuda entonces a promover la eliminación del moco que se encuentra a nivel respiratorio y por lo tanto una mejor respiración para las personas que tienen problemas de respiración. Si es asmático, si tiene una crisis de broncoespasmos, pues esto le puede ayudar un poquito también. Algunas de las otras propiedades que tiene, como mencionaba ahorita, el eugenol en el laurel, es que provoca una acción antiinflamatoria. Y ahí vamos con la persona que tienen problemas en las articulaciones, problemas en los huesos, problemas en los músculos, que siempre tienen alguna que otra dolencia, también dolores de cabezas que sean crónicos, que sufran de migraña. Esta propiedad antiinflamatoria va a hacer que estos síntomas desaparezcan totalmente. Además de estas acciones que tiene como antiinflamatoria, el laurel tiene una acción que ayuda a que la insulina haga su función mucho mejor de lo que lo hace. Aumenta la sensibilidad de la insulina en el cuerpo, en el organismo. También disminuye los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser un efecto muy beneficioso para aquellas personas que tengan diabetes tipo 1 o tipo 2. Haciendo así entonces que la cantidad de medicamentos que usted usa, o si no quiere usar medicamentos, porque hay personas que se niegan a tomar medicamentos o a administrarse medicamentos. Mi mejor consejo para ese tipo de personas es que no duden en administrarse medicamentos. Si bien es cierto de que estos remedios naturales son muy efectivos, también es cierto que, como he dicho en otros videos, es mejor 2 que 1. Si usted combina tanto los remedios naturales como los medicamentos que se utilizan en medicina, ¿verdad?, tendría un efecto mucho mejor. Entonces ya vimos que los efectos tanto de la canela, del jengibre como del laurel van de la mano. Pero sin embargo, la combinación de estos tres elementos provoca lo que se llama un sinergismo de potenciación. El sinergismo de potenciación significa que una sustancia potencia el efecto de otra. Y ya vimos que el efecto que podría producir el té de laurel puede ser beneficiado o potencializado por el efecto tanto de la canela como del jengibre, lo que provoca en sí entonces una combinación casi perfecta para esos tipos de enfermedades que puedas tener. Mi recomendación ahora en lo personal es que si ya viste todos estos beneficios, te estoy hablando de remedios naturales. Estos remedios naturales, aunque hay sustancias que son tóxicas, pero son en muy poca cantidad a nivel del hígado, esas sustancias se van a eliminar. Entonces tú puedes tomar, si no eres alérgico a ninguna de esas sustancias, ni a la canela, ni el jengibre, ni el laurel, entonces puedes consumir este té por lo menos 2 a 3 veces al día. Puedes tomarlo todos los días o puedes hacerlo de manera intercalada, un día sí y un día no. Como les dije, les repito, esto es un remedio natural, casero. No hay químico, no hay conservante, no hay sustancias que sean cancerígenas, todo lo contrario. El efecto tanto del jengibre, de la canela y del laurel son efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que significa que a largo plazo podrían ayudar con personas que tengan predisposición a tener cánceres en diferentes partes del cuerpo. Podría ser cáncer de colon, eliminando entonces la posibilidad o la agresividad que pueda tener cáncer de colon en una persona que padezca de esta enfermedad. También el efecto antiinflamatorio en sí ayuda a que se eliminen los gases a nivel intestinal, que la panza abdominal disminuya, ese abdomen que se ve inflamado, que se ve prominente. Pues si consumes este té, entonces vas a tener los beneficios de que se pueda eliminar esa panza abdominal, esa inflamación intestinal y que tengas por lo tanto una mejor salud, un mejor desempeño, que tengas una mejor
apariencia física. Bien, entonces si has llegado a esta parte del video, entonces ese es el momento de que si te ha gustado, pues te suscribas a este canal Dr. Jaime Francisco, que me sigas y que comente desde dónde me estás viendo para enviarte un saludo en el próximo video. Además de que me comentes si te ha gustado, qué parte o qué componente te ha gustado de este nuevo remedio casero y si tú lo utilizas realmente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, mi gente.